Muy bien, ¿todos listos? Gracias nuevamente por su tiempo. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante que las organizaciones demandan en muchas áreas y los profesionales de recursos humanos que vienen gestionando toda la transformación, deben de lograr este impacto en toda la organización de manera muy transversal. El día de hoy tocaremos el tema de la transformación del aprendizaje organizacional en un nuevo contexto. Nos acompaña Briana, luego Hola, hola. Briana Puelles Vela es manager Learning and Development en Belcorp, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Los últimos años ha trabajado en diversas áreas del talento como atracción, selección y desarrollo, liderando proyectos a nivel corporativo, como la nueva estrategia de marca empleo y el modelo de desarrollo de Belcorp. Hoy es líder del equipo que gestiona la estrategia de aprendizaje y desarrollo para toda la corporación, con impacto en más de 13 países. Felicitaciones, Briana, por este gran reto que tienes en Belcorp. Yo quiero contarles rápidamente lo que viene haciendo a Perú, y a Perú este año cumple 60 años de vida institucional. Es el gremio oficial líder en todo lo que es promover y gestionar y compartir buenas prácticas. Y quiero invitarlos, en octubre, el día 20 y 21 de octubre, estaremos realizando nuestro 27º Congreso de Gestión Humana, el cual lo venimos organizando junto con Pacífico Business School, nuestro aliado estratégico académico para estos eventos, y contarles de los 2 días, ¿no? El congreso se llama Reinventando, Cultivando y Reconectando, en donde tendremos speakers internacionales, speakers locales de la práctica. Vamos a contar también en ambos días. Va a ser un formato matutino de 8:30 a 12:30 del día. No vamos a quitarles más su tiempo. Y vamos a tener en ambos días mesas de intercambio. Estas mesas con 4 temas el día 1 y 4 temas el día 2. Temas como transformación digital, herramientas ágiles, futuro del trabajo, comunicación en la pandemia, etcétera, ¿no? Estas mesas van a estar siendo moderadas por líderes especialistas en gestión humana de empresas reconocidas, como para que cuenten cómo han hecho, cómo han llevado adelante estas iniciativas en sus organizaciones, y para que ustedes como asistentes puedan bombardear de preguntas, un intercambio de ideas, hablar sobre las nuevas tendencias en materia de esta mesa, y pueda generarse un espacio de networking muy, muy enriquecedor. Así que los invitamos este 20 y 21 de octubre, en nuestro 27º Congreso. Pueden ingresar a www.aperu.pe, está la información. También pueden visitar en nuestras redes sociales. Así que estamos muy, muy entusiasmados, siempre llevándoles un contenido de primera mano y muy enriquecedor. Y el día de hoy, como mencioné, tenemos a Briana, ¿no? Que es una joven líder de Belcorp, en donde viene gestionando todo un tema de transformación en la organización y con un impacto en 13 países. Así que para aquellos que quieran hacer preguntas o consultas, pueden hacerlo a través de la opción del Q&A. No está habilitado levantar la mano para darle el micro, solamente eh, dejan la pregunta y yo luego se la estaré trasladando a Briana. Así que, Briana, te dejo todo el espacio para ti, y éxitos en la exposición. Buenísimo, gracias David por la invitación. Buenas tardes a todos. Estoy súper contenta de estar con ustedes compartiendo por ese tema tan apasionante que es el aprendizaje organizacional y cómo
se ha ido transformando en función al nuevo contexto en el que estamos. Entonces, primero que nada, bueno, David ya me presentó un poco, pero yo estudié administración en la Pacífico y he hecho ya 2 años de carrera en Belcorp, donde estaba en diversas áreas de talento y cultura, lo cual me ha permitido tener una visión un poco más amplia de las necesidades de talento en la organización y cómo vamos gestionando distintas estrategias que entreguen más valor. Empecé en el equipo de adquisición de talento, luego viendo temas de atracción, selección de perfiles, y después ya pasé a ver todos los temas de desarrollo, y ahora lidero el equipo que ve el desarrollo de las estrategias de aprendizaje a nivel corporativo y también ya temas de gestión de talento como tal. Entonces estoy bastante contenta de estar aquí, compartir con ustedes lo que hemos aprendido también como Belcorp y en mi experiencia lo que he visto que funciona. Entonces, para contarles un poco de la agenda de hoy, voy a tocar 3 puntos que considero importantes. Primero que nada, las tendencias de impacto en el aprendizaje, qué cosas importantes han pasado en este último año y medio que han cambiado la forma en que conceptualizamos estrategias de aprendizaje. Luego, cómo podemos desarrollar una estrategia de reskilling, de impacto, y finalmente ya contarles un poco acerca del caso de Belcorp, cómo hemos manejado este tema de las academias y las estrategias de aprendizaje. Como mencionó David, vamos a tener un espacio de preguntas al final, que si las ponen por el chat, él me las va a hacer, así que también si tienen alguna pregunta o algún comentario, va a haber un espacio para poder hacerlo. Entonces, empezando con la primera parte de las tendencias, como todos sabemos y todos los de la comunidad hemos visto, este año ha transformado todo, no solo el aprendizaje, sino la manera en que gestionamos las organizaciones. Entonces, un punto relevante, justamente eso, ¿no? Toda la economía, el trabajo a distancia por esta pandemia ha llevado a que se transforme la manera en que se realizan muchos trabajos, ha llevado a reconceptualizar la forma en la que hacemos las cosas, y eso obviamente trae de la mano la necesidad de desarrollar nuevos skills en el talento. Otro punto importante en cuanto a tendencias es que esta pandemia ha llevado a que hay una diferencia entre la demanda y oferta de talento y los skills que necesitamos. Por ejemplo, ha habido una alza súper fuerte de todos los skills relacionados a e-commerce, a social commerce, a marketing digital, que tal vez nos ha agarrado en algunas organizaciones con oportunidades todavía de adquirir esos skills. Entonces ahí podemos ver una diferencia entre la demanda que tienen las organizaciones y la oferta del mismo talento, lo cual también es un reto para los equipos de aprendizaje de cómo poder cubrir estos gaps con una velocidad súper acelerada. Y otro punto importante que en realidad ya se viene desde los últimos años es toda la evolución en la tecnología y en la automatización, pero de hecho la pandemia ha hecho que esto se acelere de una forma súper fuerte, lo cual ha llevado a que tengamos que desarrollar nuevos skills. Primero, todos los skills tecnológicos, que bueno, no es una sorpresa para nadie, pero luego un foco también en los soft skills. Entonces, de hecho, esto en los últimos estudios muestra que son también de los skills que hoy más se están demandando y con urgencia de desarrollar en las organizaciones. ¿Y por qué? Porque de hecho, al haber tantos cambios en los hard skills que cambian constantemente, nuevas tecnologías que se adaptan, los soft skills son algo que perduran más en el tiempo y que nos ayudan a que los colaboradores puedan ser más adaptables, más ágiles y poder tener un poco más de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, ahí también hay un compromiso en nosotros como organizaciones de cómo le damos herramientas, cómo capacitamos a nuestra organización en temas de soft skills. Entonces quería compartir con ustedes estas tendencias como de manera un poco más introductoria en realidad, porque va a marcar la forma en la que estamos creando esas estrategias de aprendizaje y llevándolas a la práctica. Antes de seguir en la parte de la estrategia de reskilling, quería tratar de hacer esto de cierta manera un poco más interactivo. Entonces, invitarlos a contestar este Menti de qué skills hoy en día como profesionales de gestión humana están desarrollando con mayor prioridad en sus organizaciones, para poder tener un contexto y ver si hay algunos puntos en común entre los diferentes participantes. Entonces, los invito a entrar a menti.com, pueden entrar desde sus celulares, y con el código 74962991, lo van a ver en pantalla, poder escribir y registrar rápidamente en qué skills están trabajando. Entonces, aquí pueden ver el Menti, creo que en la parte superior pueden ver el código, y los invito a ingresar los skills en donde están trabajando.
Ok, vamos viendo algunos. Problem solving. Ok, ya vamos viendo más. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahí ya vemos viendo algunas similitudes para los que no están tan familiarizados. De hecho, los que se van viendo más grandes son porque son temas que se repiten. Entonces, bueno, vemos liderazgo como algo súper fuerte, que creo que se conecta mucho con los que les comentaba de que hoy ese tema de soft skills y cómo gestionamos también al talento cobra muchísima relevancia, empatía, nuevamente soft skills, trabajo en equipo, iniciativa. eh, entonces creo que ahí bastante alineados en hacia dónde van las tendencias en cuanto a skills. Ya hay temas un poco más hard como social selling, atención al cliente, marketing digital. Entonces, interesante conocerlos. Creo que como comunidad vamos viendo que tenemos muchos temas en común sobre los cuales construir. Voy a volver a la presentación para seguir avanzando sobre eso, pero gracias por su input. Y ya para entrar a la estrategia de reskilling, un poco haciendo la conexión entre ok, ¿qué estamos viendo en las tendencias de impacto, no solo en aprendizaje, sino en general en la manera en que gestionamos las organizaciones, los skills que ustedes ya vieron? Quería compartir con ustedes este quote que me gustó mucho de Gartner, que creo que da también cada vez más importancia a estos temas. De hecho, hicieron este estudio en el 2021 donde ponían que más del 30% de los skills necesarios hace 3 años pronto van a ser irrelevantes y de hecho que el 58% de colaboradores va a necesitar nuevos skills para realizar sus funciones. Entonces, de hecho, esto marca, y solamente algunas cifras para enmarcar la importancia de los esfuerzos de aprendizaje y que es un tema que cada vez es más vigente y es continuo, no va a parar. Este tema de aprendizaje sigue y sigue porque los skills cambian tanto y con tal velocidad que tenemos que tener la capacidad también como Learning and Development de responder a esto y entregar cada vez valor de forma más ágil. Quería compartirles esta siguiente parte de algunos pasos para desarrollar una estrategia de reskilling, que de hecho es como hemos venido trabajando en Belcorp en este último año y algunas buenas prácticas que he visto para guiarlos un poco y bueno, compartirles mi experiencia. Entonces, como primer paso y algo que es bastante importante y que tal vez a veces nos podemos saltear por la premura es toda la etapa de diagnóstico. Necesitamos identificar y medir cuáles son los gaps en skills y finalmente en qué skills queremos enfocar la energía, porque como hemos visto, hay, y ustedes mismos lo han puesto, hay muchísimos skills sobre los cuales queremos trabajar y la verdad es que tenemos que priorizar los esfuerzos tanto por recursos como por tiempo de la organización. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí para poder identificar qué skills trabajar? Primero, es muy importante siempre partir de la estrategia de la organización, hacia dónde quiere ir mi organización, cómo voy a reactivar mi modelo de negocio, qué cosas quiero lograr. Y una vez que tenemos súper claro como empresa hacia dónde voy y a pensar en cuáles son los skills que me van a ayudar a llegar hacia eso, a cumplir mi estrategia como negocio. Un ejercicio que nos ha servido mucho para identificar esos skills en los últimos meses es tener distintas conversaciones 360 con diferentes stakeholders para identificar en las áreas críticas donde estamos enfocando la energía cuáles son los skills sobre los cuales tenemos que trabajar. Por ejemplo, conversaciones con líderes de negocio, conversaciones con las business partners que tienen un acercamiento importante también, conversaciones con equipos de desarrollo que tienen también conocimiento de movilidad, de lo que están buscando las diferentes áreas, conversaciones con el equipo de adquisición de talento que tiene una mirada un poco más a nivel de mercado. Con todo ese input construimos, digamos, y priorizamos cuáles son los skills que van a tener más impacto en mi estrategia, donde hoy tengo que hacer más esfuerzos, que van a tener un impacto más grande en mi población. Entonces, esto es sumamente importante, como les digo, priorizar y poder identificar y medir los gaps. Esta medición de gaps se puede hacer de distintas maneras. Si tenemos los recursos, a veces hay assessments más numéricos que nos permiten ver dónde estamos, pero también se puede hacer por ya una conversación con los líderes, viendo dónde estamos hoy en base a la más perceptivo, pero nos ayuda a tener un input de
ok, sobre qué queremos trabajar. Una vez que tenemos esta parte de diagnóstico clara, que en realidad sí es una recomendación para tener una estrategia, una mejor estrategia, pasamos a la etapa de conceptualizar como tal la estrategia de aprendizaje, que sería el paso 2. Aquí quería hacer un paréntesis de trata del mix de acciones, ¿no? A veces hablamos de, queremos desarrollar un skill, pero la estrategia de aprendizaje no es la única forma de hacerlo, en realidad. Hay distintas cosas que podemos hacer, desde una estrategia de hiring para acelerar el ingreso de estos skills, hasta movimientos para recolocar a la gente que podría dar un skill, mover un skill de un lado a otro, temas de decisiones de salida. Aprendizaje es solo una arista de esta mirada integral de cómo desarrollar los skills críticos en la compañía. Entonces sí es importante tener esta visión también un poco más amplia. Y una vez que ya, bueno, hablando de aprendizaje, en esa etapa de conceptualización es armar esos itinerarios de aprendizaje, entender cómo voy a entregar el contenido a la organización, en quiénes me voy a enfocar, porque algo que sí es importante y creo que nos ha servido es delimitar bien nuestros targets. A veces hay perfiles donde voy a tener que hacer la estrategia con mayor énfasis, con un mayor nivel de profundidad, versus que tal vez a nivel organizacional puedo hacerlo desde un poco más arriba para homologar el entendimiento de ciertos conceptos en la empresa como tal. Entonces, esa etapa de conceptualización la voy a profundizar, pero es básicamente elaborar el mix de acciones y, hablando de aprendizaje, crear los itinerarios y entender cómo voy a deliver este contenido a mis diferentes targets. Y finalmente viene la etapa de ejecución, que en realidad es clave porque podemos tener una súper buena planificación, una muy buena estrategia, pero si no hacemos los esfuerzos en la ejecución, va a flaquear mucho toda la estrategia que podamos haber conceptualizado. Entonces, aquí algunas recomendaciones y cosas que nos han servido es entender muy bien los timings del negocio antes de lanzar un esfuerzo de aprendizaje. Hay momentos pico, depende de cada una de sus empresas, donde hay algún proceso determinado que requiere mayor tiempo de negocio, entonces puede que no sea tan compatible con una experiencia de aprendizaje que demande mucho tiempo. Entonces, entender los timings de negocio y también entender los targets a los que yo estoy yendo. Entonces, una vez que tengo eso en consideración y ya tengo la mejor fecha para lanzar y nosotros le llamamos como olas de aprendizaje, centrarnos en la ejecución, y algo importante es en la medición del impacto. De hecho, es un tema que creo que se ha hablado mucho, cómo medimos el impacto de estas iniciativas de aprendizaje, cómo mostramos que la inversión tiene un retorno. Entonces, nosotros medimos en diferentes niveles. De hecho, primero es una parte más de el valor que se le da al contenido, lo normal es medirlo a través del NPS. Luego tenemos una siguiente fase donde vemos la finalización del contenido, que la gente cumpla con los learning paths, cumpla con los planes de aprendizaje. Y luego ya la tercera fase donde nos estamos enfocando es en medir el impacto en el performance que tiene este entrenamiento. Entonces aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo son pre y post assessments con líderes para ver los cambios en el comportamiento y con eso poder ver cómo ha variado determinada conducta o skill después del entrenamiento. Entonces, sí, súper importante la medición, ver los resultados. Y otro punto que puse aquí es lo importante de iterar. Estos esfuerzos de aprendizaje, nosotras mismas en un año hemos evolucionado mucho la forma en la que estamos haciendo las cosas y seguimos mejorando y viendo qué funcionó, qué no. Esto es algo constante. Como hemos visto en la parte del inicio, eso del aprendizaje no va a parar, es más, cada vez cobra más relevancia y es de mayor impacto estratégico. Entonces es importante probar, hacer ajustes y seguir viendo qué funciona y qué no, y que también va a cambiar, depende de cada organización y cada cultura corporativa. Entonces, básicamente los 3 pasos: identificar y medir los gaps en skills, poder conceptualizar la estrategia de aprendizaje y finalmente ejecutar esos esfuerzos, medir e iterar. Bueno, luego quería entrar a contarles de Belcorp Academy, que es el nombre paraguas que le hemos puesto a las estrategias de aprendizaje y cómo manejamos esto en Belcorp. De hecho, antes de contarles un poco más de eso, contarles un poco de Belcorp para que, como les decía, hay que entender primero la empresa para luego entender la estrategia de aprendizaje como tal. Belcorp es una empresa con más de 50 años en la venta directa, con nuestras 3 marcas que son Essica, Level y Sison, de hecho con mucha trayectoria en el mercado en
en LATAM. Y en los últimos años está viviendo un proceso de transformación muy importante porque estamos intentando entrar a este negocio del social commerce, que de cierta manera junta lo mejor de dos mundos, ¿no? Toda esta parte del contacto humano que te puede dar la venta directa, de la recomendación, de esta parte más familiar, con el beneficio del e-commerce, de la inmediatez, de un buen servicio postventa también. Entonces, estamos en un proceso de también ir evolucionando nuestro negocio a este modelo de social commerce, lo cual reta totalmente la forma en la que hemos trabajado y también los skills que necesitamos para llegar a esa visión que tenemos como compañía. Entonces, entendiendo este proceso y esto que estamos viviendo como empresa, nosotros a fines del año pasado comenzamos con nuestras academias. De hecho, obviamente teníamos esfuerzos de aprendizaje antes, pero eh, no englobado bajo un paraguas. Y cada una de estas academias se enfoca en desarrollar los skills críticos de negocio. En realidad esto va a cambiar dependiendo de cada organización. Y nosotros tenemos hoy 5 academias, una en proceso de lanzamiento, que cada una responde a un determinado skill. Por ejemplo, tenemos Data Academy, que se enfoca en cómo logramos ser una empresa que, impulsada por la inteligencia artificial y que tome decisiones basadas en datos, porque justamente nos va a permitir entregar mejor valor al consumidor. Luego tenemos Innovation Academy, que justamente se enfoca en cómo logramos ser una organización que innova de manera ágil. Hoy estamos en un entorno sumamente competitivo y el consumidor claramente es más demandante, entonces tenemos que estar seguros que damos los mejores productos y de una manera eficiente. Entonces también por eso lanzamos Innovation Academy. Luego Commercial Academy, que va más hacia una mentalidad digital, cómo reforzamos el social commerce, Brand Academy, para entender cómo ponemos al consumidor en el centro y cómo construimos mejores marcas. Y Leadership Academy, que es una que lanzamos este año también, de cómo logramos reforzar estos principios de liderazgo a nivel compañía. Entonces, como ven aquí, cada una es única, cada una responde a una necesidad específica que nosotros tenemos como Belcorp, pero mi sugerencia es entender cada una de sus organizaciones en qué etapa está y dónde tienen que enfocar la energía. Bueno, me gustaría entrar un siguientemente antes de ya darles un poco más de detalle de algunas sugerencias de cómo lo hemos venido manejando y conocer qué formatos de aprendizaje hoy ustedes utilizan en sus organizaciones. Los invito a entrar nuevamente a Menti, como lo hicimos en la ocasión anterior, y usar el mismo código para poder responder a esta pregunta. Aquí pueden ver que he colocado distintos métodos, desde e-learning, workshops, asignaciones individuales o de equipo, coaching, aprendizaje experimental. No son las únicas opciones, hay muchas opciones de aprendizaje, pero digamos que son algunas de las más comunes que hay. Así que les pido que registren su respuesta, les doy unos minutos para ver más o menos cómo se mueven. Buenísimo, creo que ahí vamos teniendo algunas respuestas y más o menos vamos viendo cómo va la tendencia en sus respuestas. De hecho, bueno, el e-learning con mayor predominancia, los workshops virtuales también están ahí bastante cerca y ya finalmente asignaciones, expert coaching, aprendizaje experimental. Lo que me interesaba ver, más que nada, y lo que quería demostrar con esto, es que ya no, sabemos que no hay una sola forma de entregar estos procesos de aprendizaje. Y es más, de hecho está probado que si tenemos un multi-channel approach, es decir, utilizamos e-learnings, workshops, asignaciones, y en nuestra misma estrategia de aprendizaje tomamos en cuenta distintos métodos, vamos a tener un mejor resultado. Entonces, quería dejarles esta reflexión para que no solo pensemos tal vez en e-learning, que fue también lo que nos pasó en un inicio, sino tengamos una visión más amplia de qué elementos podemos usar para
entregar el entrenamiento y que sea mejor recibido por los colaboradores. Entonces, bien interesante ver que hay algunas bastante parejas más de lo que me imaginé. Buenísimo, y en esa línea, y en línea con lo que les comentaba de este multi-channel approach, nosotros utilizamos ya como un ecosistema de aprendizaje para maximizar el impacto de las iniciativas que hacemos. De hecho, aquí he colocado 4 aristas que considero críticas para entregar mejores resultados con los temas de entrenamiento. Voy a ir pasando por cada una y contándoles algunos ejemplos de nuestra experiencia, cómo nos ha funcionado. Primero que nada, el microlearning. Bueno, totalmente relacionado con el e-learning que vimos que salía como punto número 1, ¿no? Nosotros hemos ido evolucionando ese tema del microlearning y algo que vemos que es muy útil es pensar en videos cortos y dinámicos. Hoy la atención de las personas es súper rápida, entonces tenemos que entregar contenido que sea fácil de ver, que sea amigable y que sea corto, porque el attention span no es muy amplio. Eso como crítico para el momento de ver el contenido y cómo lo entregamos. Otro punto importante es, y que ayuda mucho, es tener alianzas con instituciones globales. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Udacity, con Udemy, General Assembly, iExcel Center, entre otros, para apalancarnos del know-how que pueden tener ellos también como expertos en aprendizaje. Y no solamente depender de nuestros propios recursos y de nuestra capacidad para crear contenido, que al fin y al cabo puede hacer que sea más difícil y más largo el proceso de entregar el contenido. Aquí algo que nos ha servido es hacer un mix, no únicamente contenido interno ni tampoco únicamente externo, sino entender en qué momento es necesario por el tipo de contenido, porque es muy específico a Belcorp, por ejemplo, nosotros mismos crearlo, y en qué momento sí podemos apalancarnos de ese contenido externo con los proveedores con los que trabajemos. Entonces, aquí mi recomendación es tener siempre un mix entre contenido externo y contenido interno. Y otro punto que en realidad ha sido un aprendizaje importante para nosotros también es el Learning Path tiene que ser altamente aplicable y alineado con los retos de las áreas. Si es un conocimiento que el colaborador, por más de que el curso esté muy bien hecho, lo va a ver y no va a poder aplicarlo en su día a día, va a perder valor, va a perder vigencia, va a ser como algo good to know. Entonces necesitamos enfocar en que el contenido sea aplicable y si no es aplicable para alguna área, volver a retar si es necesario que esa área participe o no del entrenamiento. Entonces, esto con respecto a la primera arista de microlearning. Otro punto crítico que a nosotros nos ha ayudado mucho es el tema del role modeling. Por más de que tengamos la parte de microlearning muy bien hecha, con muy buen contenido, si no tenemos un soporte y role modeling crítico que nos apoye, va a ser muy difícil que esto cale y sobre todo se priorice en la organización por, obviamente, todo el requerimiento de trabajo que hay y la presión por los resultados, por el contexto en el que estamos viviendo. Entonces aquí tenía 2 puntos importantes en role modeling. Primero, lo relevante que es que el equipo de liderazgo sea el sponsor principal de las iniciativas de aprendizaje. Aquí el CEO o los diferentes líderes críticos de las áreas tienen que hablar de aprendizaje, tienen que hablar de lo importante que es constantemente estar aprendiendo cosas nuevas, tienen que ser los principales sponsors de las academias o los esfuerzos de aprendizaje que ustedes hagan. Y maneras de lograrlo, bueno, obviamente hay que estén súper alineados, pero también que compartan los mensajes, que participen de las sesiones, son maneras de fomentar el role modeling de ese grupo hacia los demás. Y otro punto importante es que les puede servir es tener embajadores en las diferentes áreas críticas para promover la mentoría y el aprendizaje de otros. Nosotros en verdad también aprendemos de otras personas y nosotros hemos utilizado esta figura de rockstar, que así le llamamos en Belcorp, pero bueno, es como una figura de embajador, que son personas de distintos niveles jerárquicos que los entrenamos específicamente, por ejemplo, con nanodegrees o en temas en el conocimiento, para que luego ellos se encarguen de promover este aprendizaje en el resto de sus equipos. Eso también ayuda mucho si siempre tenemos recursos limitados, entonces formar estos embajadores ayuda a promover el aprendizaje y también poder enfocar la inversión. Aquí les puse, por ejemplo, una foto de nuestros Data Rockstars, que serían nuestros embajadores de la Academia de Data, de la graduación virtual que tuvimos que hacer de uno de nuestros nanodegrees.
Entonces, como para que vean cómo también pueden fomentar un sentimiento de comunidad dentro de este grupo también. Otro punto crítico es el social learning. De hecho, el ser humano aprende compartiendo, aprende interactuando, entonces solamente un e-learning a veces puede ser un poco frío. Por eso es importante, si bien estamos virtual, generar ciertos espacios para compartir el aprendizaje y fomentar la interacción entre diferentes personas que lo están llevando. Aquí nosotros hacemos Bell Talks, puedes hacer workshops, puedes hacer espacios de comunidad, puedes hacer challenges, les voy a enseñar algunos ejemplos de cómo fomentar este social learning. Algunos ejemplos en Bellcorp, por ejemplo, el tema de los Bell Talks, que son como webinars, pero para bueno, la comunidad de Bellcorp, aquí nuestros Data Rockstars, nos apalancamos de ellos también para que compartan contenido y a veces hacen preguntas para que las personas interactúen, entonces ya gestión humana, talento, no necesariamente es el que da los espacios, crea las condiciones necesarias para que estos se den. Otros ejemplos, aquí algunos talleres que hacemos en Brand Academy, de los temas críticos que hemos identificado, donde en algunos casos las expositoras son colaboradoras de Bellcorp, entonces la verdad que no hay una inversión, y en otros casos aprovechamos las alianzas con los proveedores con los que ya trabajamos para que ellos mismos sean los que den las charlas, como por ejemplo aquí en el caso del segundo ejemplo. Entonces también es una oportunidad tomar en cuenta los proveedores con los que trabajan, de qué recursos pueden apalancarse en caso tengan que priorizar presupuesto. Y otra cosa que nos ha servido mucho para temas de social learning son los challenges o los retos. En verdad la gente también aprende por el juego, por la competencia, entonces lo que hemos hecho son algunas tibias, por ejemplo en Data Academy, donde podías competir en distintas categorías y ganar diferentes premios. Entonces también fomentaba un poco la competencia y este aprendizaje más en grupo también. Estos solo son algunos ejemplos, hay muchas formas de generar el social learning, algunas con más inversión que otras, pero algunas ideas para que las tengan. Y el otro punto clave, después de microlearning, role modeling, social learning, es toda la parte de refuerzos y reconocimiento. De hecho, no podemos dejar eso de vista. En la parte de refuerzos, voy más hacia refuerzos positivos para promover el aprendizaje. Y en la parte de reconocimiento es cómo generamos visibilidad de los logros que alcanzan los equipos por llevar estos entrenamientos y cómo también reconocemos a las personas que son referentes. Entonces, esto va a también generar cierta credibilidad en la organización de que hay esfuerzos de entrenamiento y que esos esfuerzos de entrenamiento están rindiendo resultados. Entonces, les va a ayudar a que esto sea un poco más sostenible. Aquí algunos ejemplos en refuerzos positivos, por ejemplo, en nuestra academia de data, manejamos como rankings, donde dependiendo hacia ciertas cosas podías acumular data puntos y con esos data puntos luego obtener ciertos beneficios. En la academia de innovación, si cumplías con el path de aprendizaje y tenías los resultados necesarios, podías canjearlo por medio día libre. Entonces, distintos refuerzos positivos que generan más engagement en el colaborador para llevar el curso o el entrenamiento, ¿no? Y en temas de reconocimiento, de hecho, eso también es crítico, y aquí les pongo un ejemplo de Daniel, que es el Chief de Innovación en Bellcorp, que felicita a 30 de nuestros expertos por certificarse en un certificado crítico en temas de innovación, que es el IMI, de manera pública en el grupo de Workplace de Bellcorp. Entonces, aquí hay dos puntos importantes. No solo reconoces a los colaboradores, que sabemos que es algo súper bien percibido, el colaborador se siente contento, se siente satisfecho, sino también nos apalancamos de que sea el mismo líder de toda la vicepresidencia quien haga este reconocimiento y no nosotros como talento y cultura. Entonces, por eso es importante generar este sponsorship desde el día 1, desde el día de 0 de conceptualización de cualquier academia. Entonces, esos son algunos ejemplos. Y aquí, digamos, el resumen, ¿no? Las 4 aristas críticas que yo diría para poder tener un ecosistema de aprendizaje que sea de impacto es microlearning, role modeling, social learning y refuerzos y reconocimiento. Y si tuviera que darles un quinto, que ya no lo puse, pero como bonus track, es lo importante que esta estrategia de entrenamiento esté conectada con con los objetivos de la organización y con otros procesos de talento. Esto no puede vivir solo, porque de hecho si vive solo pierde relevancia.
Entonces, por ejemplo, mi equipo que también ve todo el tema de performance management, es importante que converse con entrenamiento. Entonces, por ejemplo, en los espacios de feedback formales que tenemos en el año, hablamos de cómo el entrenamiento va a ayudar al colaborador a cumplir sus desafíos o sus objetivos. Entonces ya comienzas a hacer una conexión entre qué cosas tengo que lograr yo para aportar valor a mi equipo, con qué recursos me da la empresa o cómo el entrenamiento me va a ayudar a llegar hasta ahí. Entonces, no voy a profundizar de eso aquí, pero sí, hemos estado hablando para que haya otra charla ya más enfocada al tema de performance management, pero creo que mi reflexión aquí es, hay que integrarlo, no puede vivir solo, necesitamos que esto converse con diferentes procesos y gestión, y áreas de talento también como tal. Y con eso, bueno, quería cerrar, de hecho mi reflexión es, tenemos que apalancarnos de todo el conocimiento y la experiencia que tenemos como equipos de learning, pero también estar muy abiertos a entender las necesidades de negocio, a ser proactivos, en investigar qué hay en el mercado y tomando en cuenta estas dos cosas realmente podremos hacer estrategias de aprendizaje que agreguen más valor a nuestras organizaciones y que realmente nos ayuden a llevarlas a un siguiente nivel en un contexto donde el talento es crítico para el éxito de cualquier organización. Gracias. Excelente, Briana. Buenísima tu presentación y felicitaciones nuevamente por lo que vienen haciendo desde tu gestión, el equipo en Belcor. Definitivamente, pues el mundo de recursos humanos tiene que ser un mundo muy abierto, proactivo, mirar las líneas de negocio, entender también el negocio, ver cómo más puede aportar, no solamente en lo académico, que ya uno ha sido contratado para esas funciones, sino también ver en cómo aportas y llevar al siguiente nivel al área y a la organización, ¿no? Eso es algo que todos, o sea, todos deben pasar por una inducción y entendimiento de transversal 360 de toda la organización. Pregunta Judy Rosas. Se habló de Claro. cubrir brechas de nuevos skills en forma súper acelerada. ¿Nos comentaría cómo es el manejo en tiempos y mediciones, hasta qué nivel? Y si es que están aplicando movilización internacional. ¿Nos puedes comentar algo, Briana? Claro. Bueno, con respecto a tu pregunta de cómo cubrirlo de manera acelerada, de hecho aquí mi recomendación es primero, para poder cubrir el skill, identificar súper bien el target. Entonces, empezar por esos grupos en los cuales nos va a dar resultados más rápidos darles entrenamiento. Entonces, nosotros los llamamos, por ejemplo, los expertos, ¿no? Si es un tema de brands, nos enfocamos primero en esas poblaciones que están más cerca y que obteniendo ese skill nos van a dar resultados más rápidos. Entonces, esa es una forma, priorizar muy bien los targets para acelerar los resultados que pueda tener cualquier entrenamiento. Y Ujú, en cuanto a la siguiente parte de movilización ujú, internacional, de hecho, por la pandemia, si te soy sincera, es un tema que se ha puesto un poco más on hold en cuanto a las posibilidades de tener cambios de colaboradores de una sede a otra, pero definitivamente es una forma súper válida de desarrollar de manera acelerada también ciertos skills, ¿no? Porque mueves un colaborador que puede tener un conocimiento de una sede a otra o también entre áreas. Entonces, eso también es una ujú, manera y por eso la reflexión que iba en que cuando pensemos en desarrollar skills, no es solamente los esfuerzos de aprendizaje, hay una ujú, mirada mucho más amplia, ujú, como por ejemplo traer colaboradores que ya tengan ese skill, que nos va a ayudar a que ellos sean los mismos embajadores que desarrollarlo de cero, ¿no? Entonces, ujú. hiring también es una manera muy buena en caso tengamos un skill donde tengamos un gap muy importante y tenemos que verlo de forma más rápida. Excelente, gracias, Briana. Pregunta mi querida amiga, compañera de carpeta, Olenka Luna Victoria, siempre le da Ya. roche cuando la menciono. ¿Cómo miden el impacto del aprendizaje? Perfecto, mira, en realidad nosotros hoy estamos usando como tres niveles para medir el impacto. Primero, un nivel, como les comenté, un poco más básico de el valor que el colaborador le da a este aprendizaje, porque obviamente es importante que el contenido sea valorado. Esto lo medimos a través del NPS, que es un indicador en realidad Ujú, conocido en cuanto a percepción y si recomendarías o no el entrenamiento.
Luego vemos un segundo nivel, que es un nivel que completen el entrenamiento, que efectivamente el colaborador se tome el tiempo de completarlo, de hacer los assessments. Y finalmente ya el tercer pilar que estamos usando para medir el impacto del entrenamiento son los cambios en el performance, cómo el entrenamiento que le doy al colaborador impacta en la manera en que desempeña su trabajo. Esto hay distintas formas de medirlo, nosotros como lo estamos haciendo, y creo que es una manera, dentro de todo, no tan compleja de medirlo, pero sí obtener resultados que son útiles, son evaluar con los líderes de las personas que reciben el entrenamiento cómo estaba la persona en determinados comportamientos o acciones antes de recibir el entrenamiento y post el entrenamiento, y con eso poder calcular las variaciones en cuanto al performance. Entonces aquí, de esa manera, podemos tener un tema más perceptivo, pero del mismo líder que ve en la cancha cómo se desenvuelve la persona antes y después. Esto lo complementamos con entrevistas también a las personas que llevan el entrenamiento, pero el líder suele tener una visión un poco más ácida de la aplicación. Entonces, esa es una forma que nosotros hemos encontrado, que creo que es bastante aplicable, y se las recomendaría también, y que midan, como les digo, todos los niveles, que todos los niveles te van sumando para realmente ver qué tan buena fue tu estrategia de aprendizaje. Gracias, Briana. Melanie Soger, a la hora de priorizar el desarrollo de una habilidad, ¿la decisión final la tiene el equipo de gestión de talento, el sponsor o cómo lo deciden? Mira, aquí, qué buena pregunta, en realidad es un trabajo en conjunto. Nosotros, y creo que mi recomendación es, hay que escuchar mucho al negocio, no es imponer desde talento, porque a veces el mismo negocio, al estar en los retos del día a día, conoce en qué skills tenemos que trabajar, dónde están los huecos, entonces hay ya es un trabajo conjunto, ¿no? Cómo traes la voz del de talento como especialista y escuchas a tu negocio y a otros stakeholders. Entonces yo te diría que hay un trabajo conjunto entre el negocio y tú como profesional de learning. Gracias, Briana. Pregunta Juliana Mesa. ¿Cómo abarcan las necesidades de capacitación de colaboradores que no tienen conocimientos en tecnología? ¿Cómo han aportado a su proceso de adaptación en la realidad virtual? Sean posiciones más operativas o quizás talento de generaciones mayores. Buenísimo. Mira, ahí nosotros hoy estamos también, bueno, trabajando en toda esta parte del modelo más híbrido, viendo las estrategias de cómo ayudamos a los trabajadores en esta etapa. Ya contamos con ciertas alianzas, por ejemplo, con LinkedIn, donde tenemos mucho contenido, que esto es cross a todos nuestros colaboradores administrativos, de los cuales también se pueden apalancar para reforzar determinadas cosas donde la persona considere que hay oportunidades. Entonces, esto ya está a disposición, pero sí, nuestro foco está más en las academias y en los skills críticos que les digo. Eso ha sido nuestra prioridad en este año. Entonces creo que aquí es importante, hay muchas cosas a desarrollar, pero hay que encontrar dónde enfocamos la energía, porque si no, no vamos a poder cubrir todas las posibles necesidades de aprendizaje. Y sobre esto último, Ujú. ¿cuáles son las principales barreras que que has encontrado o tu equipo para escalar los trainings en toda la organización? Mira, una barrera importante y que siempre sale, y tal vez a ustedes les sale también, es el tema del tiempo. Siempre cuando preguntamos es, por qué no puedes hacer el aprendizaje? Por temas de tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos esta barrera? Es, primero que nada, que conceptualizando la estrategia de aprendizaje, no solo, sino también con el negocio, porque cuando Ujú, hacemos este vínculo con el negocio y nace el negocio también, en qué skills tenemos que trabajar, cómo los vamos a trabajar, hay una apropiación sobre el aprendizaje. Entonces ya no es algo impuesto por talento, sino es un trabajo conjunto. Y eso ujú. los va a ayudar a abordar ese tema de que no hay suficiente tiempo. Otra manera de abordar esta barrera es entendiendo muy bien los timings organizacionales, tratando de, obviamente, no hacer lanzamientos en momentos donde hay picos de negocio, uno conoce, ¿no?, qué meses determinados equipos tienen tales procesos que les toman más tiempo, Ujú. para tratar de que esto sea algo ameno, bien recibido y que el colaborador sienta que impacta. Entonces, esa barrera del tiempo en realidad es lo que más nos sale con el equipo, y Ujú. hemos intentado hacer diferentes acciones para
sí, para ver cómo lo trabajamos, ¿no? Desde sponsorship hasta co-crear con ellos, hasta entender los timings de negocio, y que al final el contenido sea muy interactivo, que sea corto, que sea digerible, ya esos formatos muy largos cada vez quedan más en desuso, ¿no? Entonces, esos puntos nos han ayudado a abordar esta barrera principal. Excelente, gracias, Briana. ¿Cómo definen si un skill es mejor trabajarlo dentro de la organización o si es mejor traerlo de afuera? Buenísimo, mira, en realidad ahí nosotros sí nos estamos apalancando mucho de nuestros partners globales. Ujú, En caso sea un conocimiento muy específico a Belcorp, como por ejemplo, cómo utilizar las bases de datos en Belcorp, nosotros mismos hacemos el entrenamiento apalancándonos de nuestros embajadores y nuestros data rockstars. Pero si es un conocimiento más amplio como marketing digital, donde ujú, un proveedor podría ya tener la experiencia, los casos de éxito, haberlo probado e iterado, nos apalancamos de ese conocimiento porque al final como equipo de learning nos ayuda a enfocar la energía, pues el desarrollar todo tú mismo hace que al final sea mucho más lento el proceso de entregar el aprendizaje. Entonces, un poco nuestra lógica es, si es muy específico, lo vemos nosotros, si es que es algo que podemos apalancarnos del conocimiento de nuestro proveedor, lo vemos con el proveedor. Lo que sí, hay mucha apertura con los proveedores con los que trabajamos de tal vez priorizar ciertos módulos, contenido que no aplicaría a Belcorp, no lo mostramos, entonces sí ujú. tiene que haber obviamente una interacción entre el especialista de learning y el proveedor, pero ya Ujú. trabajando de la mano con el contenido que ellos manejan. Sí, justo sobre eso es que Melanie Sober, cómo determinar si debes traer un speakers con conocimiento de partners externos u optar por desarrollar la habilidad con expertos internos. Buenísimo, mira, ahí nosotros tratamos, en la medida de lo posible, de trabajar también con speakers internos por diferentes motivos. Primero, Ujú, que es una manera de priorizar inversiones, o sea, de ahorrar en presupuesto. Nosotros ujú, creo que todos tenemos recursos limitados, entonces tenemos que ver en qué enfocamos la inversión. Entonces, es una manera trabajando con speakers internos, si son personas que somos conscientes que tienen el skill y que podrían promoverlo. Entonces, en ese caso, y también nos ayuda a que estas personas se sientan reconocidas. Muchas veces cuando invitamos a alguno de los colaboradores de las áreas críticas que tienen los skills, es una ujú. oportunidad de tener visibilidad a nivel compañía, de compartir algo que conoces. Entonces, si es que identificamos que tenemos personas que ya tienen el skill, tratamos de apalancarnos de eso por temas de reconocimiento y priorizar inversiones. Y si vemos que es un skill que tal vez no tenemos tan desarrollado o que nos ayudaría el soporte de alguien externo, lo traemos. Entonces, ir balanceando, ¿no? Ir Ujú. entendiendo qué cosas tenemos, qué recursos podemos aprovechar. Y a veces también tenemos muchas alianzas que podemos tomar en consideración para no hacer un gasto adicional. Mónica Jaramillo pregunta, ¿cómo se mide el impacto de las oportunidades de desarrollo de habilidades con la retención del talento? Ya, buenísimo. Mira, ahí en realidad nosotros sí estamos muy enfocados en medir el tema de retención, lo vemos más desde el área de gestión de talento. Y todo el esfuerzo de aprendizaje es un gancho más hacia que el colaborador decida quedarse en la compañía. Hay muchos otros factores que influyen. Entonces, no es que estemos viendo específicamente, pero sí vamos tomando en consideración si las personas que se han ido de la compañía estamos dando un esfuerzo extra de entrenamiento o no. A veces es también un instrumento de retención el poder matricular a una persona a un curso específico. Entonces, trabajamos muy de la mano en ambas áreas, en realidad, en desarrollo y en entrenamiento. Rita Vela pregunta, ¿es todo el trabajo 100% virtual? Entiendo que hace la pregunta en referencia a Belcor. ¿Ya? ¿Cómo se siente más motivado el personal, trabajando desde casa o desde la oficina? ¿O cómo hacer que tengan igual motivación en ambos casos? Mira, en realidad ahí justo hace poco tiempo hicimos una encuesta para entender o sea, cómo se sentía el colaborador respecto a volver a las oficinas. Y había un porcentaje importante, creo que la Ujú, mayoría valoraba el trabajo híbrido. Ya no es una realidad que no vamos a volver a un trabajo 100% físico en la mayoría de las organizaciones en las que se pueda, porque también el colaborador ha valorado estar en su casa, tener más tiempo para su familia, manejar sus tiempos. Entonces, sí, después de hacer esa encuesta nos quedó súper claro que nuestros propios colaboradores valoraban más un trabajo híbrido, donde puedan tener esta socialización y esos espacios informales que se tienen en la oficina, que son muy importantes, y ujú. también tener este espacio para manejar más sus horarios y sus temas personales. Entonces, tendría que ser una fusión de ambos.
Y en cuanto a mantener el compromiso, en realidad hay distintas formas. Hay un rol muy importante de liderazgo. Por eso estamos trabajando mucho en lo que les decía de las habilidades blandas también. Y Ujú. cómo el líder mantiene enganchado el equipo, tiene una comunicación clara, da y recibe feedback. El feedback se vuelve más importante que nunca en ese entorno virtual. Tenemos espacios de Ujú. integración, aunque sean virtuales, entonces hay mucho tema del soft skill y el mismo manejo del líder que es crítico para que el colaborador siga enganchado a pesar de haber perdido esos espacios físicos de la oficina. De acuerdo. Para ti, ¿cuál crees que es la clave del buy-in de los líderes? Súper. Mira, en realidad para mí la clave del buy-in de los líderes es haber construido con ellos. Es diferente que tú De llegues acuerdo. con una solución de aprendizaje y le digas, eso es lo que tenemos que hacer, que hayas tenido desde una etapa de diagnóstico con el mismo líder, de identificar dónde están los gaps en skills, qué está viendo esta persona, cómo lo vamos a trabajar, dar y recibir feedback. Cuando la persona ha sido parte de este proceso de conceptualización y diagnóstico, el nivel de engagement que luego va a tener con la estrategia va a ser mucho más grande. Entonces, para mí, la clave del buying es no ir tú solo desde talento con lo que se tiene que hacer, sino trabajar de la mano con el negocio para que sea un actor activo en todo el proceso de conceptualización. Te agradezco muchísimo, Briana. Han quedado por ahí algunas preguntitas sueltas, pero vamos a ver si lo llevamos. Ahí está. Los datos te iba a pedir. Sí, ahí no están los míos, Buenísimo. pero me Ah, pueden no, buscar no. en LinkedIn también. Excelente. Muchísimas gracias, Briana, por tu tiempo, por estos minutos compartiendo las prácticas que vienes realizando junto con tu equipo en Belcor. ¿Algunas palabras finales, recomendaciones? Bueno, en realidad, gracias por invitarme, gracias por el espacio, a todos los asistentes y por todas las preguntas que han hecho. Si quedó cualquiera, como dice David, bueno, nos pueden reenviar o también me pueden contactar por LinkedIn. Y mi recomendación final en realidad es pensar este tema de aprendizaje primero como algo constante y es algo que tenemos que educar en nuestras organizaciones, que es algo que va a seguir y va a seguir promoviéndose y tener esta mirada de ecosistema. Y no podemos Ujú. pensar como en solo un esfuerzo o un e-learning, tenemos que intentar cubrir diversas aristas para que realmente esto sea un esfuerzo sostenible en el tiempo y trabajar muy de la mano con el negocio para hacer un trabajo conjunto y no desde talento. Así que en realidad es un reto, es muy interesante. Agradecimiento a mi equipo también que trabajamos esto y es un reto para todas seguir evolucionando. Pero sí, es un proceso apasionante, así que qué bonito compartirlo también. Muchas gracias, Briana. Que te vaya muy bien. Te deseo lo mejor en Belcor. Y a los asistentes, nuevamente reiterarles la invitación, la insistencia. Vamos a estar semana a semana a través de mailing o redes sociales mostrándoles un poco de contenido sobre lo que va a venir en el Congreso. Los invitamos, estamos ahorita en preventa hasta el 31 de agosto. Tenemos una tarifa de socio y también una tarifa de no socio, y hay una tarifa así dentro de la organización, van a comprar en paquetes. Entonces, anímense, pasen la voz a sus compañeros del mundo de recursos humanos y nos pueden enviar un correo a peru@peru.com, donde les estaremos informando, dando mayor información sobre paquetes y precios corporativos para el Congreso. Los esperamos y hasta la próxima, Adriana. Briana, un fuerte abrazo. Gracias a todos. Chao, Chao, chao. chao. Buenas noches.